lo que estamos queriendo lograr. Un buen incremento de la masa, o sea, que los animales que salgan en tiempo y forma, con 100 kilos de peso promedio. Ese es el reto pensando como país, para mí. ¡Cubano! ¡Vamos para allá! Hola, muy buenas tardes, bienvenidos al noticiero del mediodía. Hoy es 5 de febrero del año 2021. Comparta con nosotros la próxima hora de informaciones. ¿Cómo está, Froilán? ¿Qué tal, Diana? ¿Qué tal, amigos? Comenzamos y lo hacemos como de costumbre, presentándoles nuestros titulares. Díaz-Canel aseguró que las reuniones de trabajo propiciaron mejor organización frente a la COVID-19. Agradece el primer ministro reclamo del cese del bloqueo estadounidense a nuestro país. Comienza hoy en Ecuador el silencio electoral luego de concluir campaña por la presidencia. Ya comenzamos con las informaciones. El presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, intercambió con autoridades políticas y de gobierno de la provincia de Cienfuegos sobre la situación sanitaria, la tarea de ordenamiento y la producción de alimentos. El encuentro pone fin al primer recorrido de gobierno en el 2021. A la fase 1 de la etapa de recuperación retrocedió durante el último mes la provincia de Cienfuegos, luego de un demostrado acierto en la contención de la pandemia el pasado año, deficiencias analizadas por el doctor Roberto Morales Ojeda, viceprimer ministro de la República, al iniciar la agenda de la visita de gobierno a esta provincia. Según autoridades de salud, en condiciones de aislar a los contactos y sospechosos, también a los viajeros que arriben, así como la reciente apertura del laboratorio de biología molecular, ponen a la provincia en condiciones de cortar la cadena de contagios en el mes de febrero. El encuentro, encabezado por el presidente cubano Miguel Díaz-Canel Bermúdez y que pone fin a su primer recorrido de gobierno por el país este año, examinó las enseñanzas que tras un mes de su implementación deja ya el ordenamiento. En Cienfuegos, como el resto del país, aseguró el miembro del Buró Político del partido y jefe de la Comisión de Implementación de los Lineamientos, Marino Murillo Jorge, se ha evidenciado la tendencia de incrementar los precios sin que sean una expresión directa de la eficiencia, generando hoy la mayoría de las insatisfacciones del proceso, inconformidades con las escalas salariales de operarios de industrias como la refinería de petróleo y la termoeléctrica Carlos Manuel de Céspedes. También la retribución de las condiciones anormales de trabajo fueron valoradas durante el intercambio. Nosotros estamos revisando la categoría operario de un nivel de calificación alto y se está revisando a qué categoría se va a subir. Está el tema de la VPC Cañera, que por problemas productivos están queriendo pagar un ingreso mínimo equivalente al salario mínimo, pero no tienen niveles productivos para respaldar ese ingreso, y eso no tiene que ver con la tarea de ordenamiento. Ese problema viene de antes.
Y si usted tiene 30, 35 toneladas de caña por hectárea, nunca va a tener dinero para pagar 4.000 pesos. Si no se genera la riqueza, si reducimos los costos, ganamos. Si no reducimos los costos, perdemos. Esas leyes que están vigentes, que convivimos con ellas todos los días, nosotros no las podemos obviar. Bajos rendimientos en las molidas de la actual zafra, lastradas por la mala calidad de la materia prima, las más de 7.000 hectáreas de tierra que restan por sembrar en la campaña de frío y el rescate de los organopónicos son insuficiencias que se reflejan en el desabastecimiento de los mercados y el costo de los alimentos, entre las mayores quejas de la población. Se añade el enfrentamiento a ilegalidades que, aunque solo en enero cuantificó multas a unos 1.000 revendedores y coleros, requiere aún de mayor rigor. Siguen personas inescrupulosas buscando oportunidades y tratando de beneficiarse del pueblo, de las estructuras del Estado, y que uno vea incluso que se repiten hechos parecidos o iguales, y eso demuestra que los métodos que hemos venido utilizando para enfrentar la corrupción y las ilegalidades no son efectivos y tenemos que precisamente perfeccionarlo. Fortalecer la comunicación con el pueblo desde el municipio, la necesidad de escuchar y explicar al detalle cada principio, es una lección aprendida en el primer mes de la tarea. El ordenamiento está previsto para impulsar el país, para ordenar la economía, para hacerla más transparente, para truncar la mentalidad importadora y propiciar la mentalidad exportadora, para buscar la eficiencia, para distribuir de acuerdo al principio socialista, o sea, el que más aporte y mantiene el concepto de justicia social de la revolución. Ajustes necesarios que en medio de las severas restricciones financieras y del cerco económico deberán redundar en más apego al trabajo y la producción eficiente, propósitos del ordenamiento. Desde Cienfuegos, Ismari Barcia, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. El primer ministro de la República de Cuba, Manuel Marrero Cruz, participó hoy de manera virtual en la reunión del Consejo Intergubernamental Euroasiático que tuvo lugar en la ciudad de Almaty, Kazajstán. Cuba intervino por vez primera en ese evento a raíz de su inclusión como Estado observador de la Unión Económica Euroasiática. A continuación ofrecemos de manera íntegra la intervención del primer ministro de la República de Cuba mediante videoconferencia en la reunión del Consejo Intergubernamental Euroasiático. Excelentísimo señor Askar Manin, primer ministro de la República de Kazajstán. Excelentísimos señores jefes de gobierno y de delegaciones. Agradezco la invitación de la República de Kazajstán, actual presidente de la Unión Económica Euroasiática, para participar en este encuentro. Confío en poder asistir de manera presencial a futuras citas, lo que no ha sido posible en esta oportunidad, dada la situación epidemiológica internacional creada por la pandemia de la COVID-19. Reconocemos la labor organizativa de la Comisión Económica Euroasiática, en particular del presidente de su consejo, Mikhail Vladimirovich Miasnikovich. Este consejo intergubernamental tiene especial significado para Cuba al participar por primera vez en condición de Estado observador ante la Unión Económica Euroasiática. Este marco es una oportunidad para ampliar las relaciones de hermandad que hemos construido con los Estados miembros de la organización durante los últimos 30 años. La celebración de este foro tiene lugar en un contexto internacional complejo. La pandemia de la COVID-19 ha desatado una crisis sistémica de gran envergadura, agravada por guerras comerciales y medidas coercitivas unilaterales violatorias del derecho internacional. Cuba ha tenido que enfrentar estos retos en un escenario de recrudecimiento sin precedentes del bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por el gobierno de los Estados Unidos. Agradezco a los Estados miembros de la Unión su permanente apoyo al reclamo del cese del bloqueo económico que impone Estados Unidos a mi país. La reciente inclusión de Cuba en la arbitraria y unilateral lista de estados patrocinadores del terrorismo
que publica el Departamento de Estado de los Estados Unidos fue una de las más recientes manifestaciones de una política hostil, carente de legitimidad y condenada al fracaso. Cuba rechaza en los términos más enérgicos esa fraudulenta calificación y aprecia el respaldo recibido de la comunidad internacional. Excelencias, los devastadores efectos de la COVID-19 evidencian que la solidaridad, el multilateralismo y la cooperación constituyen la vía más efectiva para enfrentar los retos comunes. Nuestro país está comprometido con el avance de los proyectos de integración que propone la Unión Económica Euroasiática, al tiempo que ponemos a disposición de los Estados miembros nuestras capacidades en el enfrentamiento a la COVID-19, particularmente en lo referente a la colaboración médica, biotecnológica y a la producción de vacunas. Asimismo, ratificamos la disposición de colaborar en la implementación de las directrices estratégicas para el desarrollo de la integración económica euroasiática hasta el 2025, que se advienen plenamente con el Plan de Desarrollo Económico y Social de nuestro país hasta el año 2030. Acogemos con beneplácito las posibilidades de inserción en las iniciativas euroasiáticas enfocadas en las esferas energética, industrial, de transporte, turismo, financiera y la eliminación de barreras comerciales. Vemos también con interés la creación de empresas mixtas y el fomento de la digitalización integral de los sectores productivos, la ampliación del acceso a los mercados exteriores, la colaboración con otras iniciativas regionales, entre ellas la Franja y la Ruta, así como la intención de interconectar los sistemas nacionales de distribución de productos básicos de los Estados miembros. La designación de nuestro embajador ante la Federación de Rusia, Julio Garmendia Peña, como representante permanente ante la Unión Económica Euroasiática y su interacción con la Comisión Económica Euroasiática contribuirá a una participación activa de Cuba en los proyectos desarrollados por la Unión. La República de Cuba honrará su condición de Estado observador de la Unión Económica Euroasiática. Tenemos la firme determinación de sumarnos a sus metas de desarrollo e integración, a partir de nuestras modestas posibilidades y sinceros esfuerzos. Juntos tenemos la capacidad de lograr los objetivos económicos y sociales de nuestros países, consolidar la colaboración entre nuestras naciones y garantizar así el bienestar y prosperidad de nuestros pueblos. Muchas gracias. Cuba reportó al cierre del día de ayer 845 pacientes diagnosticados con la COVID-19, 4 fallecidos y 896 altas clínicas. En la conferencia de prensa del Ministerio de Salud Pública, Diana, el director nacional de epidemiología, doctor Francisco Durán, señaló la importancia de extremar las medidas de control epidemiológico en las provincias con mayores tasas de incidencia de la enfermedad. En el día de ayer se procesaron más de 18.000 muestras para el diagnóstico de la enfermedad. Del total de casos confirmados, 819 son autóctonos y 26 importados. La Habana, Santiago de Cuba y Guantánamo resultaron las provincias con mayor cifra de contagio. Hasta la fecha se encuentran hospitalizados 14.004 pacientes, de ellos 5.544 positivos al SARS-CoV-2. En hospitales pediátricos se mantienen activos 565 pacientes, 2 en estado grave con una evolución clínica estable. El doctor Francisco Durán insistió en esta jornada en que la mejor estrategia de contención al virus sigue siendo el cumplimiento estricto de las medidas higiénico-sanitarias.
El aislamiento de los contactos de casos positivos es una de las estrategias con probada efectividad en el manejo de la COVID-19. En la barriada de Los Sitios, aquí en el municipio de Centro Habana, el personal de la salud mantiene una intensa labor, y esto debido al incremento de los pacientes activos. El traje y los medios de protección apenas muestran una pequeña porción del rostro de Yamira Concepción, una enfermera de pocas palabras, pero cuya labor va dejando un sinnúmero de testimonios por la barriada de Los Sitios. Somos contactos de un caso confirmado como positivo. Bueno, hace 5 días estamos aislados esperando que nos hicieran el PCR, que ya no los hicieron hoy. Los Sitios tienen un evento de transmisión activo que mantiene aisladas a 72 cuadras, lo cual requiere un incremento del trabajo de las pesquisas. Hasta ahora hemos estado haciendo mediante la pesquisa, sacando todos los casos en tiempo, ingresándolos, haciendo también los antígenos a todos los pacientes que tienen síntomas, pesquisando a la vez y a la vez haciendo los antígenos en los consultorios. Y se llevó a los 7 consultorios que están implicados en el cuadrante estos test, y esto está dando muy buen resultado porque estamos levantando a tiempo todo aquel personal, toda aquella persona que tiene sintomatología. Algunos de los entrevistados reconocen que existen demoras en la entrega de los resultados de los PCR, especialmente cuando estos son negativos. Se ha implementado una persona que esté responsable de la recogida de esta información, y las personas que tienen la responsabilidad de que el médico o la enfermera de la familia se entere en tiempo real del resultado, que puede ser por vía telefónica, pero hay consultorios médicos que no tienen teléfono. Y no puede ser una sola persona repartiendo todos los resultados por 20, 25 consultorios. Para eso tiene que cada policlínico crear, que está creado, las personas que están destinadas a esta información. Y también el papel que juega su médico y su enfermera de la familia. Que se sabe que yo hice 5 PCR a 5 contactos que tengo en una vivienda, también tengo como profesional que interesarme por el resultado de... Un interés que para Yamira se traduce en enseñanzas que la acompañan en el ejercicio de su profesión. Enseñanza, mucha. La entrega del trabajo, que a pesar de la situación que está pasando el país, estamos aquí luchando porque la sociedad salga adelante. Lisandra Sesto, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Buenas tardes, veamos qué trasciende a nivel mundial. Comenzamos en América Latina, pues en Ecuador comenzó hoy el silencio electoral, luego que concluyera la noche de este jueves la campaña por la presidencia. Se prohíbe así cualquier acto de propaganda a los candidatos. Este domingo 7 de febrero se celebrará la elección en un momento crítico de la pandemia de COVID-19. Con detalles, nuestra corresponsal en Quito, Lourdes Estúcer. Adelante. Ecuador se alista para sus próximas elecciones presidenciales, las de más candidatos en su historia. Un total de 16 aspirantes que desde la madrugada de este viernes ya no pueden hacer campaña, pues ha comenzado el silencio electoral. Un jueves intenso donde los candidatos cerraron su proselitismo con actos multitudinarios. Los más grandes, el de Andrés Arauz en Quito, continuador del correísmo, el del banquero Guillermo Lazo en Guayaquil, en alianza con el Partido Social Cristiano, y en Cuenca, el acto de cierre de Yacu Pérez, aspirante por el partido Pachacutic. Según muchos, la triada que definirá 1 o 2 vueltas electorales. Poco más de 13 millones de electores están empadronados para votar, quienes deberán escoger, además de presidente y vicepresidente, a 137 asambleístas y a 5 parlamentarios andinos. Ya pudieron votar anticipadamente las personas privadas de libertad sin sentencia y se organizó el voto en casa para una parte de la tercera edad y los discapacitados. Desde Quito, Ecuador, Lourdes Estúcer, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. En otros temas, el alto representante de la Unión Europea para la política exterior, Josep Borrell, rechazó el bloqueo económico impuesto por Estados Unidos a Cuba y pide su eliminación inmediata. Estas declaraciones surgieron en una rueda de prensa conjunta con el canciller ruso Sergei Lavrov en Moscú, capital de Rusia. El político español también lamentó la controvertida decisión de Donald Trump de incluir a Cuba en su llamada lista de estados patrocinadores del terrorismo. El jefe de la diplomacia rusa, a su vez, rechazó el bloqueo impuesto por Estados Unidos
a Cuba y detalló que Moscú comparte la postura de la Unión Europea de que todos los problemas con cualquier socio internacional deben resolverse solo a través del diálogo. Lavrov denunció que las sanciones, el ultimátum y las presiones que se aplican a países como Cuba son herramientas del pasado colonial que deben ser detenidas. El asalto al Capitolio y la decisión de Joe Biden de imponer más restricciones para la compra de armas elevó la venta de este dispositivo en Estados Unidos. El pasado mes de enero los estadounidenses compraron más de 2 millones de armas de fuego. Según el análisis del diario estadounidense The Washington Post, basado en los datos de antecedentes de armas, esta cifra indica un aumento del 80%. Las verificaciones de antecedentes y las ventas de armas de fuego y municiones aumentaron en el 2020 y se compraron aproximadamente unos 23 millones de armas de fuego. Y el golpe militar de inicios de semana en Myanmar generó protestas en el país asiático, las cuales continúan esta jornada de viernes cuando los profesores locales se unieron a una campaña de desobediencia civil. Como parte de la protesta contra la toma del poder por parte de los militares, algunos profesores se negaron a trabajar o cooperar con las autoridades en una campaña que comenzó entre los trabajadores médicos poco después del golpe. Recordemos que el lunes último los militares tomaron el poder con un incruento golpe que impidió la formación de un gobierno emergido de las elecciones de noviembre pasado. Y con esta información me despido, continúe con nuestra emisión. Volvemos con el acontecer nacional. La Aduana General de la República constituye un órgano de control en frontera y de fiscalización en la actividad vinculada al comercio exterior. En el aniversario 58 de su fundación, la aduana une a su misión institucional la aplicación de medidas preventivas para evitar la propagación en Cuba de la COVID-19. El 5 de febrero de 1963 quedó constituida la aduana socialista cubana, que con el tiempo devino Aduana General de la República. Entre otras regulaciones, las normas aduaneras declaran tolerancia cero a las drogas y no permiten la importación o exportación de explosivos, armas de fuego y municiones y de especies protegidas. En tiempos de pandemia, los oficiales de aduana se enfrentan también a un enemigo invisible, tan peligroso para nuestra sociedad como las drogas, los explosivos y las armas de fuego, la COVID-19. Primero estamos haciendo un trabajo con todos los oficiales de la aduana, haciendo cumplir el protocolo establecido que evite el contagio de nuestros trabajadores y también de los pasajeros que vienen, haciendo énfasis en el tema del autocuidado, la preservación y el distanciamiento social. Al igual que en el Aeropuerto Internacional José Martí, en todas las aduanas del país es obligatorio el uso de los medios de protección, como son los nasobucos, caretas y guantes. Parte también del trabajo que hacemos con los trabajadores, explicarles no solamente es el cuidado aquí, también en la comunidad, porque nosotros también podemos ser portadores de la enfermedad si tenemos algún contagio en la zona de la comunidad. La limpieza de superficies de trabajo con agua y jabón, cloro y alcohol forman parte del protocolo a seguir por los oficiales de la aduana. Todos los días por la mañana hablamos con los trabajadores. Si tenemos la posibilidad de poder visualizar en el televisor las palabras del profe Durán, que la gente vea que al menos la pandemia está afectando mucho a nuestra ciudad, a la capital, y que en el aeropuerto no puede haber un evento de transmisión. Si todo el mundo apoya, aduana, inmigración, los compañeros del SPA, los trabajadores del sistema aeroportuario, podemos luchar porque no sea un evento de transmisión aquí en el aeropuerto. A 58 años de su fundación, la aduana mantiene como divisa trabajar por la seguridad con un servicio de excelencia. Miguel Ángel Ribalta, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Han continuado las condiciones sinópticas favorables a la irradiación de temperatura durante la noche. Por eso hemos tenido nuevamente una madrugada notablemente fría, esta vez en 7 estaciones meteorológicas del interior del territorio nacional. El valor más bajo, 7,9 en Bainoa, en la provincia de Mayabeque. El resto de las estaciones con valores entre 10, 13 grados y subiendo hacia el oriente del país. Ahora la influencia anticiclónica coloca vientos del sudeste al sur
sur en el occidente, del este al sudeste en el resto del territorio nacional, comenzará el ascenso gradual de las temperaturas. Se mantiene la masa, seca y estable sobre todo el territorio nacional, por eso es baja la probabilidad de lluvia, aunque en el oriente del país, en zonas de la costa norte, pudiera aparecer alguna probabilidad de lluvia. En el pronóstico entonces, cielo con muy poca nubosidad, algunas nubes en localidades del sur de casi todo el territorio nacional y también en el extremo norte oriental, donde tendremos, como les dije, alguna probabilidad de lluvia. En la noche disminuye la nubosidad en casi todo el país, pero se mantienen los nublados llegando a zonas de la costa norte del oriente del territorio nacional con posibilidad de algún chubasco ocasional. Las temperaturas máximas hoy observen con valores ya desde 27 hasta 30 grados Celsius. El valor más elevado pudiera estar en la provincia de Granma, donde puede registrarse una temperatura máxima de 32 grados. En la noche bajando nuevamente la temperatura. Fíjense que los valores estarán entre 17 y 20 grados Celsius en casi todo el país, algo superiores en el oriente, donde puede llegar apenas hasta 20 grados Celsius en Santiago de Cuba. Los vientos variables débiles, pero ya desde esta tarde comienzan a soplar, como les dije, del sudeste al sur en el occidente, algo más de calor sobre esta parte del territorio nacional y del este al sudeste en el resto del territorio nacional, velocidades hasta 25 kilómetros por hora. En el mar todavía vamos a tener oleaje en el litoral norte oriental, poco oleaje en el resto de los litorales, excepto en la norte occidental, donde la mar estará tranquila. En resumen, mis amigos, gradual ascenso de las temperaturas, alguna probabilidad de lluvia en el norte oriental. Les deseo a todos que se cuiden y que tengan una tarde muy feliz. Hasta mañana. Y en nuestro país se establecerán a partir de mañana, día 6, nuevas medidas para el control de los viajeros procedentes del exterior. Al arribar al país deberán cumplir con aislamiento reglamentario en instituciones designadas. En el caso de La Habana se abren nuevos centros para realizar ese propósito. Es el Centro de Aislamiento Alamar 6, una de las instalaciones acondicionadas para casos positivos y sospechosos en coronavirus SARS-CoV-2 causante de la COVID-19. En la capital cubana no solo instalaciones hospitalarias asisten a los enfermos. Desde marzo del pasado año se crearon capacidades de ingreso en instituciones, centros educacionales y otras entidades para contener la pandemia. La capital cuenta con más de 25 centros dedicados a la atención de pacientes, tanto confirmados de la COVID como pacientes sospechosos, los cuales reciben tratamiento de forma inmediata y oportuna para evitar el agravamiento de esta enfermedad. Estos centros para pacientes enfermos o sospechosos cuentan hoy con más de 1.500 pacientes ingresados que permiten además de una manera muy oportuna llegar a su recuperación. En los centros de aislamiento existentes y en los que se abrirán próximamente para el tratamiento de la enfermedad, se establecieron acciones que permiten una atención médica integral. La capital se está preparando próximamente para el día 6 la apertura de nuevos centros, de más de 13 centros, que permitan recibir un número de viajeros importantes que va a recibir la capital y que de esta forma se pueda hacer la vigilancia estricta y lograr que puedan recibir su familia, estar con ellos, pero de una forma segura para nuestro pueblo y para nuestra capital. Centros de aislamiento, sitios de primera línea para combatir la COVID, una zona roja donde un personal se entrega en vigilia para salvar vidas. Evelixet Tamile, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Buenas tardes, actualidad deportiva al mediodía. El Sada Cruzeiro del cubano Miguel Ángel López se afianzó en la cima de la Superliga de Brasil tras disponer este jueves 3-0 del Blumenau. El atacador López sigue mostrando su alto nivel de juego en una de las mejores ligas del mundo. El cubano volador, como lo llaman los narradores cariocas, contribuyó al éxito con 13 puntos, 10 por ataque, 2 ace y un bloqueo, con un 59% de efectividad ofensiva. Los celestes de Cruzeiro consiguieron su 15ª victoria consecutiva de la temporada y aventajan en 9 a su más cercano perseguidor, el equipo Taubaté. Precisamente el Taubaté se dio ayer en set corridos ante el Minas Tennis Club del cubano Yadrián Escobar, quien aportó 25 puntos.
Pasamos al baloncesto. El cubano Jaciel Rivero disputará este fin de semana la final de la Copa Intercontinental contra el Quimsa argentino. El San Pablo Burgos tiene la opción de ganar un nuevo título internacional tras conquistar la Champions en la temporada pasada. Por cierto, para la edición de 2021, el equipo del cubano conoció esta semana a sus rivales de segunda ronda. Duanis Hernández con el análisis. Los equipos Hereda San Pablo Burgos y Casademón Zaragoza de los cubanos Jaciel Rivero y Javier Justi respectivamente ya conocen a sus rivales en la próxima fase de la Champions Basket League. La ceremonia del sorteo celebrada en el Patrick Baumann House of Basketball de Mies, Suiza, sede de la FIBA, encuadró a los 16 equipos que permanecen en competencia y que lucharán por estar en la final de 8. El Casademón Zaragoza quedó emparejado en el grupo L. El equipo donde milita el gigante Justiz se medirá al Bros Bamberg alemán, primer equipo en clasificarse para esta instancia, al Era Nimbur checo, también presente en la fase final de Atenas la pasada edición, y al Dinamo Sassari italiano. El Hereda San Pablo Burgos de Jaciel Rivero competirá en el grupo J junto al Lenovo Tenerife de España, al Bef Riga letón y al Igokea bosnio. Los playoffs comenzarán el 2 y 3 de marzo de 2021 y concluirán el 6 y 7 de abril de 2021. Los clubes jugarán 6 juegos cada uno en un sistema de todos contra todos, 3 juegos en casa y 3 fuera, con los 2 primeros equipos en cada grupo clasificados para un torneo final de 8 que concluirá la temporada 2020-2021 y tendrá lugar durante la primera semana de mayo de 2021. La última edición del torneo fue ganada por el San Pablo Burgos del habanero Jaciel Rivero. Veremos cómo les va a los cubanos en esta fase del torneo. En la Serie del Caribe de béisbol, el equipo de Panamá, dirigido por el cubano Alfonso Urquiola, clasificó a las semifinales de hoy, a pesar de caer en el cierre de la etapa regular contra Puerto Rico. Tras ganar los 2 primeros choques de la serie, el conjunto panameño solo necesitaba un éxito para incluirse entre los 4 primeros, pero se dieron 3 veces en línea. En el juego de este jueves iban ganando por 5, pero Criollos de Caguas remontó y se hizo con la victoria con cerrada pizarra de 9 carreras por 8. Sin embargo, el triunfo más tarde de Tomateros de Culiacán 4-3 ante Caribes de Anzoátegui le aseguró el boleto a la siguiente instancia a Urquiola y sus discípulos. Hoy enfrentará a República Dominicana, líder invicto de la clasificatoria. El cubano Rangel Ravelo, con hit de oro en la 9ª entrada, le dio el triunfo a las Águilas Ibaeñas 3 carreras por 2 sobre Caimanes de Barranquilla de Colombia, que quedaron tendidos en el terreno. Puerto Rico y México disputarán la otra semifinal del Clásico Caribeño. Y esta mañana fueron sorteadas las semifinales de la Copa del Rey de España, que prometen mucha emoción. En el duelo más interesante, Barcelona enfrentará al Sevilla en busca de un puesto en la gran final, mientras que el Athletic Club de Bilbao luchará contra la sorpresa de este año, el Levante. Las semis se jugarán a partidos de ida y vuelta desde la semana que viene. Así finalizan los deportes. Continúen con más información general en el noticiero del mediodía. Gracias, Andy. Muy buenas tardes para ti. Ahora cambiamos de tema. Los agricultores de la capital laboran en el montaje de casas de cultivo rústicas del sistema protegido con el objetivo de impulsar y aumentar la producción de hortalizas. Hasta la fecha, la provincia tiene 63 instalaciones de este tipo en producción. En el mes de mayo del 2000 se daba inicio al programa. Pocos auguraban que al cabo de 8 meses se recogieran los primeros frutos. Y es que la capital, con pocas tierras disponibles para el cultivo, está urgida de la obtención de grandes volúmenes en pocas áreas. El tomate aquí nunca se dio, echándole mil fertilizantes, mil cosas, en las tierras nunca se dieron. Y sin embargo, mira el resultado que tenemos con las casas de tapado. El resultado que he tenido, ya casi íbamos ya por más de media tonelada de pepino hemos recogido. Empezamos a cosecharlo el 30 de diciembre. Las 63 casas que ya tenemos en producción, nosotros hemos obtenido 70 toneladas en el ciclo de productivo que hemos tenido, algunas ya por su segundo ciclo ya. No solo en áreas de cooperativas o entidades agropecuarias se levantan las casas de cultivo rústicas. En el Hospital 10 de Octubre del Cerro se labora intensamente para concluir 2 instalaciones en los próximos días, con el propósito de garantizar las hortalizas necesarias para pacientes y trabajadores de la institución. Que son tierras que no se explotaban y que se pueden explotar y con calidad porque hay agua y demás, y no hay que entonces afectar la comida del pueblo, la que producimos nosotros para el consumo social. Hoy La Habana cuenta con 79 casas de cultivos rústicas sembradas, otras 78 están en montaje y el plan asciende a 800 en 3 años. Para la construcción de estas instalaciones
Cuba tiene la mayoría de los recursos de producción nacional y lo más importante, los conocimientos y la voluntad de producir. Adán Morel, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. A partir de hoy queda restringida totalmente la movilidad nocturna para personas y vehículos en La Habana, medida que busca frenar la incidencia de casos positivos al nuevo coronavirus. De acuerdo con el Consejo de Defensa Provincial de la capital, nadie podrá circular sin autorización a partir de las 9 de la noche y hasta las 5 de la mañana del siguiente día. Las operaciones del Aeropuerto Internacional Ignacio Agramonte de Camagüey se interrumpieron temporalmente como parte de las nuevas disposiciones para contener la propagación del SARS-CoV-2. De Servicios de Información del Transporte prepara una nueva versión de la aplicación Viajando, la cual incorporará la opción de reintegro del pasaje. La herramienta permitirá además recuperar una factura pendiente en caso de que ocurra algún error que impida concluir el pago. La Gaceta Oficial de la República de Cuba publicó un decreto del Consejo de Ministros para la creación de la Fundación de la Universidad de La Habana como institución sin fines de lucro para la gestión de la ciencia, la tecnología y la innovación. Uno de los propósitos es que la nueva sociedad sirva de interfase entre la universidad con entidades de ciencia, tecnología e innovación, productivas y de servicios y otras instituciones, al igual que las personas naturales y jurídicas relacionadas. Wendy Rodríguez Contino, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Buenas tardes. Los músicos Waldo Mendoza y Alex Díaz lanzarán el próximo viernes 12 de febrero, en vísperas del Día del Amor, su más reciente fonograma titulado Sin Más Despedidas, bajo el sello discográfico EGREM. Esta entrega se inspira en las cartas de amor que se dedicaron mutuamente Gerardo Hernández Nordelo, héroe de la República de Cuba, y su esposa Adriana Pérez durante el injusto encierro de él por más de 15 años en cárceles de Estados Unidos. El volumen transita varios géneros musicales, desde la balada, pasando por el vallenato y el reggae. Asimismo, tendrá como invitados a Luna Manzanares, Israel Rojas, Polito Ibáñez, César López, entre otros. Que me den un beso ardiente, que sentados a la... Y en otras noticias, el 8º Salón de Artes Visuales de Jóvenes Creadores Gesto, organizado por la Asociación Hermanos Saiz de Camagüey, concluyó con la premiación de las mejores obras. El encuentro se realiza esta vez de manera virtual y está dedicado a los 35 años de la HS. Una posibilidad de conocer sobre las artes visuales hecha por jóvenes. Propuestas que enriquecen el concurso de diversas formas de expresión estética se unieron en el 8º Salón Gesto que organizó la Asociación Hermanos Saiz de Camagüey. El programa este año, de manera virtual, incluyó exposiciones, sesiones teóricas y muestras de audiovisuales. Nosotros buscamos la alternativa de que las exposiciones fueran virtuales mediante Fotos 360, convocada con la Unión de Informáticos de Cuba. Y de esta manera el salón está montado en la galería, pero bueno, la gente lo puede ver desde las plataformas digitales. Es importante que los jóvenes sigan viendo a la Asociación Hermanos Saiz y sus galerías como un espacio al que pueden llegar y exponer su obra y entender que el público puede llegar a reconocerlo como artista. El jurado entregó el primer premio al videoinstalación titulado Aislamiento de José Fornet y Argel González. También estimuló por la pintada Eduardo Castillo. El Salón Gesto sí continúa siendo una plataforma de promoción para los jóvenes artistas, no solo porque nos mide a iguales entre todos, sino porque es el primer espacio del año en el que podemos participar. Las obras que se presentaron, las que fueron valoradas por el jurado, se destacan por la variedad temática, la variedad morfológica. Obviamente muchas tratan el contexto actual que atraviesa la sociedad, determinado por el aislamiento, el recogimiento, la cuarentena, los momentos de estar aislados de los demás. Ese momento introspectivo ha sido realmente una musa que se vio reflejada en varias de las obras que presentaron los artistas de este 8º Salón. El 8º Salón de Artes Visuales Gesto se dedicó al aniversario 35 de la Asociación Hermanos Saiz, un encuentro que perpetúa mensajes a través del lenguaje de jóvenes comprometidos con el quehacer artístico. En Camagüey, Aimea Margos,
sistema informativo de la televisión cubana. Y Madres Paralelas es el nuevo proyecto del realizador español Pedro Almodóvar, que contará en sus roles protagónicos con Penélope Cruz, Aitana Sánchez Gijón y Milena Smith, según anunció la productora El Deseo. La película, ambientada en el Madrid actual, narrará la historia de 3 mujeres que dan a luz el mismo día y supondrá el debut con el director manchego de Sánchez Gijón y de Smith, esta última nominada actualmente a un premio Goya por su interpretación en el filme No Matarás. Según el cineasta, con esta película, que comenzará a rodar próximamente, vuelve a centrarse en el universo femenino, la maternidad y la familia. La cinta llega luego de Dolor y Gloria de 2019, proyecto muy personal del cineasta que le valió varios reconocimientos. En 4 décadas de carrera, Almodóvar ha filmado 22 largometrajes y 10 cortos y ha recibido importantes premios, entre estos 2 Oscar por las cintas Todo sobre mi madre y Hablé con ella. Y el Círculo de Humoristas e Historietistas de la Unión de Periodistas de Cuba y el Museo del Humor de San Antonio de los Baños convocan humoristas gráficos de todo el orbe a participar en la 22ª Bienal Internacional de Humorismo Gráfico, a desarrollarse del 11 al 14 de abril de forma virtual. La convocatoria digital busca superar la participación de la anterior edición con 1.330 obras de más de 500 autores de 55 países, muestra del prestigio del evento. Los participantes competirán con obras de tema libre y el jurado estará presidido por el artista de la plástica y humorista gráfico cubano Aristides Hernández Ares e integrado por expertos y realizadores de destacada trayectoria de Estados Unidos, Irán, Venezuela y Cuba, quienes elegirán a los ganadores en las diferentes categorías. Con esta nota finalizan las culturales. Muy buenas tardes. También para ti, Claudia. En nuestras emisiones hemos denunciado diversas acciones desestabilizadoras contra la revolución. Con una articulación regida por manuales de la guerra no convencional, un grupo de personas intentan disfrazar de legítimas y como parte del ejercicio de la libertad de expresión sus acciones. Como nos explica el programa Razones, un ejemplo de figura fabricada desde el ego y la manipulación es Tania Brugueras. Año 1992, la caída del campo socialista inspiraba la tesis sobre el fin de la historia. And even now, months after the failed coup that doomed a failed system, I'm not sure we've absorbed the full impact, the full import of what happened. But communism died this year. By the grace of God, America won the Cold War. Justamente ese año se graduó de Artes Plásticas Tania Bruguera. Era poco conocida en el panorama artístico cubano de los 90. Su desarrollo estuvo asociado a la idea de defender primero la condición artística de su obra. Sus performances, con un discurso crítico, le granjearon desde los 90 la atención de la sección de intereses de los Estados Unidos en Cuba. Bruguera fue seleccionada para una beca en el Instituto de Arte de Chicago en 1999. Bueno, a Tania Bruguera la conocí en el año 1999 en Chicago precisamente. Habíamos sido invitados por el Chicago Cultural Center y ella también había sido invitada por el Chicago Art Institute, que es una institución cultural muy importante en Chicago. Y los dos entramos en un programa de intercambio. Ellos se dieron cuenta rápidamente cuáles eran los intereses que tenía ella, que básicamente el interés fundamental que ella tiene es ser reconocida, ser famosa en el mundo entero a través de sus acciones conceptuales, y se dieron cuenta y empezaron a trabajarla muy finamente. Bruguera ascendió desde finales de los 90 a los principales espacios expositivos del arte político a nivel mundial. Sin embargo, en más de una ocasión han surgido opiniones sobre si el trabajo de Bruguera califica como arte. El 30 de diciembre de 2014, Gerardo Mosquera señala: el performance fue arte debido a su estructura simbólica y por haber sido catalogado como tal y producirse en un marco artístico. Al mismo tiempo, fue una acción política radical en Cuba. El susurro de Tatlin, número 6, versión de La Habana. Diario El Comercio. El 6 de enero de 2015, Ivonne Guzmán publicó: pero a decir de Ana Fernández, artista visual ecuatoriana y directora del Centro Cultural Metropolitano, la acción de la performer cubana también podría ser una estrategia para llamar la atención.
tiene un afán de ser publicitada. Yo creo que la capacidad comunicativa de su trabajo en tanto arte se ha resentido como consecuencia de un incremento, pudiéramos decir, de acciones que difícilmente podrían calificar como artísticas. Este tipo de actividad que Tania realiza parece menos ligada a una acción artística performática y más ligada a hechos, a actitudes más hipercríticas, más politizadas. La CIA y la Guerra Fría Cultural, de Frances Storm Saunders, explica cómo obró el gobierno de Estados Unidos desde la cultura en la confrontación con el bloque socialista. Yo diría que hay una exacerbación de la expresión artística para provocar en el campo político. El realismo socialista soviético creó un arsenal que Washington ha sabido emplear: el arte político, el vehículo, la construcción de figuras cuyo arte pudiera servir como agente de cambio frente a un poder, el socialista. Necesitan entonces fabricar esos líderes, necesitan formarlos, necesitan promoverlos, y para poder hacerlo han tenido que implementar planes, estrategias a largo, a mediano y corto plazo para poder contar con esos líderes en el país. Para eso se han implementado planes de becas, por ejemplo, de formación de líderes en el exterior, donde se han utilizado instituciones, ONG, universidades, planes de liderazgo que han estado acompañados además de un fuerte financiamiento de un grupo de organizaciones que sirven de fachada a la CIA. Hay muchas vías de financiamiento y es una ingenuidad pensar que la Agencia Central de Inteligencia, la CIA o cualquier otra agencia norteamericana va a entregar un cheque al portador. Ni siquiera lo hace el Departamento de Estado. Hay muchas maneras hoy de desmascarar los financiamientos, a través de instituciones privadas, a través de fundaciones, a través de sistemas de crowdfunding, a través de privados que entregan determinada cantidad de montos. El arte político parece ser un producto de laboratorio que busca generar emociones polarizadas y alto impacto psicológico. Ellos necesitaban sobre todo cambiar la manera de pensar de los cubanos. Necesitaban construir en Cuba una masa crítica de personas que no creyeran en la revolución. Y nada más valioso que el arte, nada más valioso que la cultura, para poder cambiar los valores. Lo malo es cuando tú utilizas ese arte con propósito de subversión, con propósito de influir en la gente, cuando tú te aprovechas de los mismos elementos que el arte te brinda para tú cambiar la manera de pensar de la gente, para tú vender los valores del capitalismo, para tú vender valores que son ajenos a los mismos procesos revolucionarios, pues entonces ahí estamos hablando de un arte que es político pero es reaccionario. El performance, por sus características, se ha utilizado en función del arte político. Un performance se puede usar para muchas cosas y lo que revela es cuáles son las ideas, cuál es la postura ante la vida, ante el mundo, ante la sociedad que tiene el artista que lo está ejecutando. Es una forma de arte conceptual, transgresor, contestatario a veces o muchas veces, que involucra mucho el cuerpo del artista que lo ejecuta. Hay un grupo de personas que lo ven dentro del territorio de las artes visuales y creen que surgió o lo practican para un poco salir de los marcos institucionales o de los marcos tradicionales de las galerías, los museos, los lugares más, vamos a decir, convencionalmente ligados al arte. ¿Qué mejor performance para Tania Bruguera que una escena llena de jóvenes? Así habló la propia Bruguera en entrevista concedida el 2 de diciembre de 2020 a Periodismo de Barrio, plataforma digital financiada por la Fundación Open Society. Esta última con presencia aprobada en programas de subversión en varios países. Yo pensé, quizás fue una ingenuidad, yo pensé que ellos por primera vez se habían sentido verdaderamente presionados. Puede ser que yo en ese proceso llegue a un punto que diga, las instituciones aquí no funcionan. Te lo digo, va a llegar el momento que yo voy a decir, no puedo seguir dialogando. Sus discursos y el apoyo que logró capitalizar entre los allí congregados le dan primero participación como mediadora y después como agente.
En la lista de 30 personas que dialogarían con el Ministerio de Cultura figuran individuos con proyectos sufragados por Bruguera y asociados a la farsa de San Isidro. Quiérase o no, estos esfuerzos hipercríticos, politizados, a la larga contrarrevolucionarios, o a la corta, a la mediana y a la larga contrarrevolucionarios, le sirven de sustento a la gran agresión imperial y dificultan un planteamiento claro por la soberanía y la independencia, que de hecho, cada vez que tú lees estos medios y los que le hacen coro, tú te das cuenta que no hay manera de que se pronuncien en ese sentido, y eso también es muy gráfico. La contrarrevolución aprovechó los sucesos del 27 de noviembre para intentar promover la idea de una supuesta falta de apoyo de las instituciones culturales a sus jóvenes creadores y artistas. La intención, desconocer el soporte fundamental ofrecido por la institucionalidad cultural al arte contemporáneo en Cuba, lo que incluye la obra de artistas como la propia Bruguera. Y aquí entramos en otro patrón de la guerra cultural, que es desconocer todo el trabajo de la institucionalidad cubana. Yo me pregunto cuáles de esos artistas, cuando van a exponer o cuando van a presentarse en otro circuito, si verdaderamente no tiene que negociar con la institución de qué va a estar poniendo y qué ocurriría si ese grupo de teatro o ese artista viola la ley de ese país. Debates como los del 5 de diciembre de 2020 dieron continuidad a los diálogos iniciados el 27 de noviembre bajo la premisa de no poner en juego la obra cultural de la revolución. En primer lugar, es positivo que se haya recurrido a la institución para ese diálogo. Yo quiero primero recalcar en lo positivo. Significa que hay un interlocutor válido, que cualquier joven de esos que estaba ahí fuera del Ministerio de Cultura entendía que si en algún lugar se podía obtener un diálogo, se podía empezar a hablar sobre estos asuntos, era en el Ministerio de Cultura. Todos los que tratamos de ser parte del mundo artístico sabemos lo crítico que es muchas veces el cine, que es muchas veces las artes plásticas, muchas veces la literatura, y no pasa nada. O sea, tampoco nos dejemos arrastrar en esa imagen falseada de que la institución no sabe dialogar con el pensamiento crítico. Sí dialoga y sí lo apoya. Yo creo que el problema es que se nos mezcló una cosa con la otra. Y en una coyuntura verdaderamente siniestra, perversa. Como dice Fernando, como dijo Arpidio, Trump está terminando su mandato y la gusanera, el núcleo duro fascista de Miami, con todas sus ramificaciones, no quieren que la política hacia Cuba cambie. Revolución no es gobierno. No es una institución estatal. Una institución estatal se puede equivocar, la revolución no puede equivocarse. A decir de Tania Bruguera, el arte no solo eso no debería ser algo en lo que invertir económicamente, sino algo en lo que sumergirnos emocionalmente para abrir nuestro ser. Sin embargo, Bruguera no ha dudado en vender hasta el performance El Susurro de Tátil número 6. Lo que en su momento fue presentado como una obra de arte cívico, terminó reducido a una mercancía comprada por el Museo Guggenheim de Nueva York. Si sé que de pronto voy a tener la atención internacional sobre mi persona, pues entonces, bueno, a lo mejor me nombro el rey de los poetas o el gran censurado, depende qué es lo que más me convenga para llamar la atención en el escenario donde me van a promocionar. Porque hay un acto de promoción. Lo que pasa que no es un acto de promoción de arte, es un acto de promoción de injerencia política. Con toda intención, sus iniciativas aparecen en contextos políticos específicos y ahí está la esencia de su estrategia de promoción. ¿De qué trata la propuesta que quieres hacer? El llamado es para que los cubanos en todas partes del mundo, no importa dónde estén, salgan a esa plaza, salgan a la calle y se manifiesten. Ser esto explícito es salir a la calle y ganar ese terreno. Yo creo que va a ser bien difícil, no soy ingenua. Cada vez que se ha intentado salir a la calle en Cuba, no se da, vienen muy pocas personas. Su principal interés ya no parece ser la defensa de lo artístico en lo que hace, sino el hecho político en sí y para sí. Al unir la narrativa de la conceptualización
con la narrativa de la guerra cultural, empiezas a disfrazar de arte acciones que son pura provocación. Todo este esfuerzo por mantener supuestamente ese espíritu vivo en las redes y en la prensa, lo mismo de parte del llamado Movimiento San Isidro, que de la propia Tania, que de otros, también puede tener un sentido de marketing. O sea, también seguramente puede servir para vender después mejor una obra o para vender un libro, ¿no? Siguiendo el rastro del dinero aparecen los vínculos entre Bruguera y Larissa Diversén, abogada cubana radicada en Estados Unidos y directora ejecutiva de Cubalex. Y presentar a Larissa, que la conocen muchos activistas en Cuba, es como la madrina legal de los activistas, la persona donde uno va corriendo cada vez que le pasa algo legal para que lo asesore. Pero, ¿qué es Cubalex? Una supuesta organización sin fines de lucro que desde Estados Unidos brinda asesoría legal a contrarrevolucionarios que residen en la isla. Sin embargo, existen pruebas del financiamiento que Cubalex ha recibido de la Fundación Nacional para la Democracia, NED, por sus siglas en inglés. Hay una larga historia de lo que es la NED y cuándo se instala, y que es una institución bipartidista, o sea, se establece de manera con un consenso de las cúpulas de ambos partidos y se ha usado de esa manera. Los propios arquitectos de la NED decían que les permite hacer abiertamente lo que antes la CIA hacía clandestinamente. En 2019, Miriam Comblit, directora del programa de América Latina y el Caribe de la NED, moderó un panel titulado 60 años de comunismo en Cuba durante la 23ª conferencia Forum 2000 en República Checa. Entre los participantes estaban Bruguera y conocidos operadores de la política anticubana como Rosa María Payá y Alexander Otaola. Precisamente Otaola, a raíz de los sucesos frente al Ministerio de Cultura el 27 de noviembre de 2020, acusa a Bruguera de romper el guión al que se había comprometido en aquella reunión en República Checa. Y se vio que uno de los compromisos de ustedes fue dispersar la manifestación. Ustedes se comprometieron a mandar a todo el mundo para su casa. Eso no está bien. Eso no es lo que hay que hacer, Tania Bruguera, y tú lo sabes. Los vínculos de Bruguera incluyen a la contrarrevolucionaria Ana Olema, es alumna de Tania e ideóloga y financista de las acciones de profanación contra los bustos de José Martí. También a Luis Manuel Otero Alcántara, aliado en acciones con propósitos subversivos. Bruguera no ha dejado de gestar acciones de desobediencia civil en Cuba. A través de WhatsApp, centraliza iniciativas como marcar billetes en circulación y propuestas de performance en sitios públicos, tomando como referencia acciones similares ejecutadas contra el campo socialista en la década de los 80. La intención es conquistar el espacio simbólico contra la institucionalidad del país. El objetivo final de la estrategia es el derrotar en el terreno de las ideas mediante el deslumbramiento y la persuasión, la manipulación del inconsciente, la usurpación del imaginario colectivo y la recolonización de las utopías redentoras. Que las víctimas lleguen a comprender y compartir la lógica de sus verdugos. Ahora, la soberanía, como bien decía Mark, que totalmente de acuerdo, tiene que ser el límite. Las conquistas sociales tienen que ser el límite. Los derechos constitucionales, que el 80 y pico % de los cubanos votamos, tienen que ser un límite. Porque no puede ser que por tus derechos se vulneren de la mayoría. Y creo que la tradición y la historia es algo vivo y que todos estamos construyendo todo el tiempo. Que seamos herederos de una tradición muy fuerte, y donde los límites están bien puestos, donde todo el mundo sabe hasta dónde se puede llegar, porque muchas personas han derramado sangre por esto. Nosotros también somos dueños de esa tradición y como jóvenes tenemos derecho a construirla y a seguir fortaleciendo las bases de lo que otra gente heredará y también será dueño.
De esta forma concluye el noticiero del mediodía. Esperen más información en la emisión de la tarde de Canal Caribe y el noticiero estelar de las 8 de la noche. Cuídese mucho, al hacerlo estará protegiendo su salud, la de su familia y la de su comunidad. Buen fin de semana o buenas tardes. Buenas tardes.